Buenas tardes, buenas noches, distinguidos amigos y hermanos que sintonizan el programa Comunicando el Evangelio. Un panel estable, por lo menos una vez al mes, en que estamos con Sabia Nueva, jovencito, bueno, Mauricio, veintitantos años, y nosotros ya viejos, ya setentones, ya, tercera edad. Pero aquí estamos, ¿no es cierto?, queriendo tener el corazón como un niño. Hoy día escuchamos un lindo mensaje sobre los niños, la sencillez de un niño, la candidez de un niño, la credibilidad y la credulidad de un niño con el Padre, bueno, cuánto más, ¿no es cierto?, con Dios como ser humano. Conversamos con mi hermano cómo llegar en lo más profundo del corazón. A veces son temas profundos, queremos, no sé cómo es la palabra correcta, facilitarlos, hacerlo bajar a tierra. Los teólogos se vuelan muchas veces con lo que la palabra dice, lucubrando doctrinas, que no digo que esté mal, pero al menos queremos aterrizar, ¿no es cierto?, para que saquemos el máximo provecho, como ese huesito que se le saca mucho provecho en dos, tres, cuatro cazuelas, para hacer el rico caldito, ¿no es cierto? Así también que podamos nosotros sacar un rico provecho de esto, de la palabra del Señor que es viva. Así que un saludo, Mauricio, a los hermanos y amigos que nos están viendo durante estos 24 años, vamos ya, si no me equivoco. Saludos hermanos, saludos y muchas bendiciones, hermano Archibaldo, hermano Luis, un agrado poder compartir con ustedes, compartir un poco de la palabra Amén, Dios. y wow, escuchaba 24 años, puede ser uno de los programas más antiguos del, de la televisión chilena. Oye, Sí, puerta puede ser abierta, que yo creo que nos gana, ¿eh? tengamos, Puerta abierta. claro, sí, puede ser. No, Y aquí la pero ve por que la lo gracia escuche. de Dios, por la gracia de Dios, eh, no sé, para mí es un honor poder compartir con ustedes, hermanos, que de muy pequeño vengo escuchándolos predicar, siempre con la misma pasión, siempre con la misma devoción al Señor, y son un ejemplo para mi vida, son un ejemplo que yo nunca voy a poder olvidar, nunca voy a poder tampoco eh, desechar y que van a estar siempre presentes en mi vida personal. Así que gracias, hermanos, por sus vidas, gracias a Dios por sus vidas, por el testimonio que están dando y eso, un honor para mí poder compartir algo de lo que quizá el Señor me ha entregado y nos vaya entregando en este programa. Como dice el dicho, vamos cada día más viejo con Archibaldo, pero la polvorita todavía no se moja, está íntegra. Eso es lo que creemos por lo menos. Gracias, hermanito, Dios te bendiga. Archibaldo, ¿cómo estás? Un poquito resfriado, pero con mucha gratitud al Señor. Sí, me emociona lo que dice nuestro hermanito eh, Mauricio. La verdad lo vemos como un Timoteo, ¿cierto? Y nos alegramos mucho que jóvenes se integren al programa, ¿ya? Es savia nueva, como tú bien decías al inicio del programa. Eh, Decimos que los jóvenes del futuro, no, los jóvenes son el presente y también los niños, como veíamos hoy día en ese hermoso culto matinal de nuestra iglesia hoy día, y estamos muy contentos. Ellos están viviendo el presente, están siendo instruidos. Instruye al niño en su camino y de viejo no se apartará de él. Qué importante, ¿no es cierto?, esa tarea. Pero esa es una tarea que se hace en el hogar, ¿ya? Principalmente. Así que nos alegramos y saludamos a quienes van a ver el programa el día de hoy, ¿ya? Esperamos ser fieles a la palabra, hemos orado Amén, Dios. para con mucha humildad Amén, Dios. poder entregar, ¿no es cierto?, lo que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno, ¿ya? El Espíritu Santo, que es tan importante, su obrar desde Pentecostés y desde antes, ¿verdad? Pero con mayor preeminencia desde Pentecostés hasta la venida del Señor. Así que nos alegramos y le damos gracias a Dios por estos años en los cuales Él lo ha permitido. Sin duda, a veces hemos cometido errores, hemos dicho cosas que tal vez, pero nuestra intención siempre ha sido ser fiel a la palabra de Dios. Creemos en ella, que la palabra es la palabra de Dios, Amén, Dios. ¿no es cierto? Y usó a muchos hombres, ¿ya? Y en eso no hay duda, pues, en eso podemos ser absolutos. Yo creo, ¿no es cierto?, de tapa a tapa, que en la palabra de Dios pueden haber problemas de traducción, de entendimiento, pero hay cosas tan claras, hermano, en especial el amor y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Así que me alegro mucho, Mauricio. Un saludo a tu esposita,
a tus papás, ¿no es cierto? Y a ti también, hermano Luchito, a tu familia, Amén. ¿ya? Amén. Un saludo y bendición para cada uno de ustedes. Como dice mi hermano Archie, sin duda errores uno comete, y esperamos no los cometidos, porque a veces los errores, yo digo, se transforman en horrores, y la gente nos va a recordar por los horrores y no por algún error en particular, pero quiera Dios que nos dé la gracia. Yo pensaba, hermano, ¿cómo sería Cristo? ¿Ah? ¿Cómo sería? Lo tenemos en la palabra cuando hablaba, cómo cautivaba, porque hay gente que cautiva cuando habla, pero desde la perspectiva de la labia, la dialéctica, ¿no es cierto?, por el conocimiento que en un área puede tener. Nunca la persona es tan integradora que maneja todo. ¿Mm? Yo conocí a algunos en la fuente de trabajo que decían saberlo todo, entonces yo me reía entre mí y decía qué vulgaridad más grande, qué usted es más grande, porque lo que uno conoce aún siendo profesional en un área, conoce un gramito con todo lo que el conocimiento. Pero ¿cómo sería ¿Se imagina usted a Jesús enseñando, parado en una televisión, en ese tiempo no había, pero parado ante 3.000, 4.000, 5.000 personas, en un bajo para que la voz resaltara como un micrófono fuerte, no había en los adelantos de ahora, por supuesto, y la gente, imagino cómo estaría cautivada? Claro, Él es Dios, pues es el punto. Nosotros no somos Dios, pues. Ah, no somos Dios. Él cautivaba, porque yo imagino uno siempre tiene un concepto del hombre, uno tiene siempre un concepto, aunque somos injustos, de justicia. Más o menos nos acercamos, ¿no es cierto? Pero, y siempre queremos, entre comillas, lo normal y ético es que la justicia, digamos, sea la que prime. Y siempre queremos que en el fondo de las cosas, en cualquier área en que se incurre en la no justicia, queremos que haya justicia. Pero imagínense ustedes tener a Cristo ahí, el sumo de la justicia, pero justicia misericordia, una justicia con misericordia. ¿Cómo sería lo tenido? ¿Cómo cautivaría? No solamente por el conocimiento que mostraba, ¿verdad? Sino ni por el carisma, porque va mucho más allá. Lo que brotaba de él, en el fondo, Dios acercándose al hombre. Así que quiero que oren, Mauricio, un ratito antes de que comencemos a orar para que Dios nos guíe en este instante. Ya estamos saliendo al aire. Y puedes orar para que Dios nos bendiga y que la palabra dice que nunca vuelve vacía y eso lo confiamos. Que así como hay tantos testimonios, gente que escucha y en algún momento esa palabra le hace clic, ¿no es cierto? Se le enciende la luz, como dice el dicho. Así también la palabra del Espíritu Santo pueda tocar y más de un buen corazón, ¿no es cierto?, abrirle los ojos espirituales. Hermano Mauricio, por favor, y ahí ya comenzamos. Amén. Bendito Dios, gracias Señor por este tiempo que nos permite, que nos concede, Señor. Amén. Gracias porque podemos estar delante de ti pidiendo de a ti, fuente inagotable de Amén. gracia, de amor, Señor, que nos conceda tu gracia para poder llegar Mm, a las mm. personas que te necesitan, Señor, a las personas que de alguna forma te andan buscando, Señor, incluso sin saberlo, De ti, Jesús. por medio de ti. Te pedimos, Señor, que tú eh, nos concedas, Señor, palabra tuya, Mm. Señor, palabra que Amén. venga de ti, Señor, que sabemos que va a ser eficaz si viene de ti, Señor, que sabemos que va a cumplir tu propósito, Señor, si esa palabra viene de ti, Señor, y es lo que esperamos, Señor, porque en nuestra fuerza, Señor, en nuestra sabiduría, incluso en nuestro intelecto, Señor, no podremos llegar, Señor, a lo más profundo del alma, Señor, como así como llegas tú, Señor. Ayúdanos y bendice, Señor, las personas que están escuchando en este tiempo, Señor. Dispón sus corazones, abre sus oídos, Señor, espirituales, para que se puedan encontrar contigo, Señor, fuente de amor, fuente de paz, de perdón, de Amén. restauración, Señor. Gracias. Síguenos bendiciendo y concédenos, Señor, poder seguir estando en tu presencia. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. Bueno, hoy día nos correspondía hablar un poco sobre la gracia. Debíamos haber empezado a las 9:30, pero la verdad es que nos pusimos a conversar entre bambalinas y conversábamos lo complicado que es esto, porque, claro, la teología, ¿no es cierto?, a veces no entraba de acuerdo a las posiciones que hay al respecto. Entonces, a veces, quizás en vez de favorecernos el camino,
nos complicamos un poquitito cuando la trazamos así desde la sistematicidad. La palabra de Dios es una, no cabe duda. Y los hombres obviamente han tomado la palabra que no estaba dividida por temas en ninguna forma y van sacando conclusiones, en exégesis, interpretaciones, y de repente se nos producen estos cuello de botella cuando dentro del mismo pueblo cristiano, ¿no es cierto?, se traduce en discusiones bizantinas, como decíamos, sobre temas que a veces hasta dividen las iglesias. Si pudiéramos hablar un poquitito, no sé, Archibaldo, una definición nuestra, no libresca ni teológica, que la hay sin duda, esto de la gracia, una introducción solamente. Cuando uno habla de la perspectiva humana, ¿no es cierto?, de lo que uno entiende, sin meternos en la teología, bueno, uno dice la gracia es cuando alguien a uno le paga un favor, uno le ha hecho un favor y viene, oiga, vecina, usted el otro día me sacó un apuro, todo me reciba esto, por favor, que estoy agradecida. Es porque obviamente, ¿no es cierto?, algo produjo esa acción, una acción positiva, origina, ¿no es cierto?, otra acción de reconocimiento. Entonces, a veces, ¿no es cierto?, sucede eso, y eso uno dice muchas gracias. De chiquitito yo recuerdo que mi padre, mi papá, un tío muy apegado al manual de Carreño, me decía, tú nunca, cuando vas por la calle, vayas al lado, si viene una dama y tú vas apegado al lado izquierdo, le das el lado izquierdo a ella y tú sales hacia afuera. Si estás sentado en el tren o en el bus, tú te paras y le das el asiento. Bueno, yo eso lo tenía hasta el día de hoy. Aún siendo viejo, puedo dar un asiento sin problema, aunque venga Puerto Buena acá parado, no tengo problema en eso. Y uno lo hacía y las personas que decían, gracias, mijito, gracias, niñito, gracias, jovencito. Porque había habido, ¿no es cierto?, en alguna forma algo que lo retribuyó. O bien es un regalo simplemente. Les traigo este regalito porque me nació entregarle el regalito porque me cae bien. Pero siempre un motivo, por así decirlo, de la perspectiva humana para que alguien te dé la gracia, como una gracia merecida. Pero me gustaría que diera a lo mejor una definición nuestra, hermano Archibaldo, Mauricio, ¿qué entendemos por gracia nosotros? Porque esa es la perspectiva humana. Si lo llevamos al plano de Dios sin caer en la definición libresca, ¿verdad? Ni siquiera la tautología de la palabra, en lo que significa en el griego, en el hebreo, ¿cómo entenderíamos usted la gracia, por ejemplo? ¿Cómo podríamos introducirnos de una forma sencilla, hermano Archibaldo y Mauricio? Archibaldo, puedes comentar un ratito, en palabras simples, qué es lo que es la gracia. Bueno, es un tema eh, un poquito difícil de entrar, pero cuando hablamos de gracia, en realidad a lo que nos estamos refiriendo para nuestros amigos que ven el programa, estamos hablando acerca de la obra de Dios, lo que Dios hace con la humanidad, ¿verdad? Cosas buenas que podríamos decir que a lo mejor no merecemos, ¿ya? Bueno, Dios nos da la vida, una vida maravillosa, que eso ya es para agradecer por la eternidad. Es mejor haber vivido que no haber existido, ¿cierto? Ya el solo hecho de existir es es un bien, es un don, ¿cierto? La vida es un don dado por Dios, es lo que nosotros como creyentes, como cristianos creemos, de que hay un Dios y que este Dios que hizo todas las cosas nos ha creado a nosotros. Pero nuestra realidad es que nosotros estábamos separados de Dios por nuestros ancestros, ¿no es cierto? Hay toda una historia, todo un desarrollo que está descrita en la Biblia. Y es una situación que nos separaba en forma eterna con Dios. Pero Dios no quiso que nosotros simplemente mantuviéramos esa condición de enemistad con Él y da la posibilidad de redención. Y ese es el gran tema de toda la Biblia, o por lo menos uno de los grandes temas. Y ahí se circunscribe esta gracia, este perdón, ¿no es cierto? Esta salvación que no proviene de nosotros, que nosotros no podemos procurarnos a nosotros mismos, no podemos salvarnos. Ya se cometió una rebelión y por naturaleza, ¿no es cierto?, transmitida por nuestros ancestros, somos rebeldes por naturaleza. Y eso nos sitúa en una situación
¿no es cierto?, de perdición. Pero Dios no ha querido eso y de hecho, cuando se produce esa separación, Él promete, ¿no es cierto?, que la humanidad iba a ser redimida. Y esto no de nosotros, sino que de Dios. Y ahí aparece esto, ¿no es cierto?, que inmerecidamente Dios nos da la posibilidad, una humanidad que estaba ya condenada, ¿verdad?, de tener la posibilidad de volver a encontrarnos con el Padre. Y esto no de nosotros, ¿ya? Es el Padre el que da El y al decir el espacio. Padre, es el Dios, ¿no es cierto? Es el Dios creador. Y ahí nos encontramos y por eso hablamos del Evangelio, de estas buenas nuevas de salvación, y que la salvación es por gracia, no por obra. Nadie se puede ganar, nadie tiene la capacidad de hacer nada para poder salvarnos. Y salvarnos también significa volver a tener comunión con el Padre. Y eso nace del Padre. Es su voluntad, es su libre albedrío, ¿no es cierto? Es su soberanía. Y por eso que nosotros decimos con alegría, mire, tenemos un Dios maravilloso, que siendo justo también tiene misericordia y podemos volver a tener, a ser redimidos y volver a tener comunión con Él. Esa es la gracia, ¿no es cierto? Algo que recibimos gratuitamente e inmerecidamente, porque lo único que merecíamos era la condenación. No sé, hermano, si un poco responde a lo que tú querías tratar de decir en forma Sí, sencilla, que la gracias, gracia es hermanito. algo Gracias. Yo te fui gratuito. tomando apunte como un secretario, todo lo que dijiste. Me gusta mucho. Bueno, y qué interesante porque remataste bien también. Hablaste primero del don de la vida, la gracia manifestada como el don de la vida, no cabe duda. Yo siempre digo, nadie impidió vivir. Yo no recuerdo haber pedido nacer en una familia, en un tiempo, en una aquí y en una hora. No lo pedí. Pero aquí estoy, para ir no para mal, aquí estoy. El don de la vida que tú lo manifestaste bien cuando partimos y que eso es la bendición. Alguien dijo, somos todos hijos de Dios como criaturas, somos todos hijos de Dios. Otra cosa es ser hijo por creación y otra hijo, ¿no es cierto?, por adopción. Hablaste después de la salvación, ya te bajaste al plano de la salvación en cuanto a lo que Dios hizo por el hombre y que obviamente, ¿no es cierto?, nos salva, nos salva. La pregunta sería, ¿de qué nos salva? Bueno, si nos dio la vida, ¿de qué nos salva? La vida la entendemos como el hecho de transportarnos, de movernos, de existir. Pero esa es la vida física. ¿Qué pasa con la vida espiritual? Bueno, justamente yo creo que nos salva de aquello, de una muerte espiritual, de una separación eterna. Y diste también el causante de aquello, quien operó ahí, el oferente, ¿no es cierto? Cuando yo intento entenderte, hablas de Cristo, el don inefable. Me gusta, porque tú también dijiste que era un don la salvación, ante ahí. Correcto, me gusta el concepto que Pablo utiliza de Cristo, el don inefable. Imagínense, el don, el regalo de Dios inefable que no tiene, no podríamos definirlo, porque es tan grande que nadie, ni el mejor teólogo, está en condiciones de siquiera, ¿no es cierto?, podríamos decir, referirse a Cristo por sí, por sí. Ese don inefable es como lo inexplicable, como los griegos decían, lo increíble, lo asombroso, tenían ciertos conceptos para referirse a lo que escapaba a su razón. Y ahí está el concepto logo de verbo. Bueno, y concluiste también, ¿no es cierto?, que después este don de la vida que Dios nos da, lo cual obviamente nos hace entender que somos criaturas de Dios a la imagen de Él. Bueno, hay un plan maravilloso de salvación que parte de Dios, no del hombre. No estábamos en condición nosotros de cooperar con nada, como alguien dijo por ahí, solo con nuestro pecado, y ese maravilloso regalo de Dios. Y remataste diciendo que ese don inefable, ese regalo de Dios, era un don gratuito, inmerecido. O sea, gratuito, a mí no me costó nada. No me costó nada la salvación. Solo la muerte del hijo, no solo, quizás decir solo ya es un concepto muy vago, solo, como Es si eso no va, minimizarlo. no. Costó la vida del hijo en todo el sentido de la palabra, e inmerecido para nosotros. Mauricio, si quieres agregar algo más, bienvenido, sí, estoy con mi lápiz listo aquí. Sí, bueno, estoy de acuerdo con ustedes sí, la gracia se entiende como un don inmerecido, un don que no se pide, pero llega como un regalo sin merecerlo. Así es. Es la gracia eh, un poco más, yendo más bíblico.
encontramos la gracia en el apóstol Pablo. Él como que, o sea, es un dato como curioso que él como que incluye esta palabrita gracia y la trabaja muy bien para poder ir explicando lo que el Señor había hecho Mm, con nosotros, con nuestra vida. Por gracia soy salvo, no por medio eh, de las obras. mm, Pero quisiera agregar, porque nosotros como protestantes, digamos, nos tomamos muy en serio esto de que la salvación no es por obra. Y sí, es cierto, no es por obra. mm. Y Lutero lo trabajó mucho, ¿no es cierto? Nosotros que entendemos un poco la historia del redescubrimiento de Lutero en el apóstol Pablo y con Romanos, cuando se encuentra que la salvación es por medio de la fe, ¿no es cierto? Pero el texto sigue, ahí dice que somos salvos por gracia, no por obra, pero dice para buenas obras. Mm. Somos salvos para hacer buenas obras. Las obras que encontramos en Cristo Jesús que ya están desde antemano ya propuestas por Él mismo, que es lo mismo que Él vino a hacer cuando expuso sobre el reino de los cielos, ¿no es cierto? Si recordamos a Jesús hablándole al pueblo judío, a los campesinos, el reino de los cielos como, es como, no sé, es como la semilla de mostaza, el reino de los cielos es como El la tesoro. levadura, claro, un tesoro en un campo escondido. Mm. Entonces, son estas obras que nosotros seguimos eh, haciendo en el bien, por el bien de la iglesia, según la visión que el Señor nos va dando conforme a los tiempos, ¿no es cierto? Pero básicamente es eso, la gracia es este don donde el cual incluso el hecho de la revelación que tenemos en Cristo es una gracia, el poder ir comprendiendo y entendiendo los misterios del Señor es una gracia, el poder ir explicando y también esto, enseñando lo que el Señor Jesús, o intentando al menos Mm. enseñar lo que el Señor Jesús fue enseñando en su predicación, en su ministerio, es una gracia. O sea, todo finalmente a la conclusión eh, que llega el apóstol Pablo es que es gracia sobre gracia. Así Estamos, es. pero y así como por gracia recibimos, por gracia también damos. Sabemos que todo lo que da el Señor es un regalo perfecto, sobre todo el regalo perfecto que encontramos en Cristo Jesús, que finalmente nos entrega recursos inagotables para poder encontrar eh, el amor en Él, en lo que Él nos entrega y lo que nos da la capacidad para seguir expandiendo su obra que él vino a hacer y entregando este evangelio precioso que tenemos, Mm. que también es una gracia. Así es. Y por eso, como no pudo haber acertado mejor el apóstol Pablo el Mm. tema de la gracia y trabajar la gracia, por lo que en realidad es así, es una gracia, un regalo, un don inmerecido que tenemos y de Así la es. cual estamos muy, muy agradecidos. Gracias, dijera. Gracias sobre gracias. Oye, me hacía recordar, Mauricio, cuando habló de Lutero. Lutero tenía grandes problemas con la epístola de Santiago. ¿Y saben ustedes, se acuerdan cómo le llamaba? La epístola de la paja, le decía. Valía una paja, me refiero a esa pajita que se quema, que no tiene ninguna importancia, ¿verdad? Así llamaba la epístola de... Me decían, respeto al hombre. Bueno, sí, tenía un genio muy fuerte también y tenía que ser, pues, para hacer una obra como la que hizo, no podía ser una persona pusilánime. Tenía de repente hasta la grosería, un poco excedía en la grosería, porque el carácter también yo creo que Dios utiliza y bueno, a lo mejor se excedió en algunos tantos, pero para hacer lo que hizo o como Dios lo utilizó, no podía ser una persona pusilánime de ir contra todo un sistema en que inicialmente lo deseaba. Y mire qué importante, porque tocó un tema importante, Mauricio, esto de la fe con la obra. Mucha gente ha intentado, espero no salirme el tema, de crear un problema entre la gracia salvífica de Pablo a través de la fe por sí sola y Santiago hablando de las obras. Claro, no hay un cisma entre ellos, de ninguna forma se puede entender así, solo los que hacen una mala interpretación de la palabra. El punto es que la fe requiere obra, porque la fe no para salvarse, sino la fe tiene que mostrarse, la fe tiene que evidenciarse, y una es a través de las obras. Entonces yo creo que los cristianos estamos llamados primero
hacer una muy buena obra. Y la primera buena obra es creer la obra de Cristo en nuestro favor, ¿verdad? Es creer, primero, entender por revelación la obra de Cristo en nuestro favor, resaltar la obra de Cristo en nuestro favor. Y segundo, bueno, si somos cristianos, obviamente, hacer obras dignas, ¿verdad? En ese sentido, encomiables, porque ¿cómo podemos decir que tenemos fe si no mostramos ayuda? Bueno, eh, quiero que revisen usted un ratito Tito, capítulo 2, 2:11. Estaba un día, a los 2 años de convertirme, estaba casado, me acuerdo, un mes de noviembre, tengo marcado en la Biblia aquí, y me encuentro estudiando Mira, solo en mi reconocido. cama, mi vieja ya dormía, 2 años recién casado, casi 2 años, y me encuentro con este texto que me marcó. Y me marcó tanto que en ese tiempo uno tenía una grabadora, instalé la grabadora y lo grabé, y creo que todavía tengo por ahí un disquete, un cassette, perdón, con la grabación. Tito 2, ¿no es cierto, Tito? Ya sabemos que el apóstol Pablo en 62 más o menos escribe esta maravillosa carta. Dice lo siguiente en 2:11. A ver, porque la gracia de Dios, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ese, ¿no es cierto?, la base. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, y nadie te reprende y reprende con toda autoridad. Chivaldo, este maravilloso texto, ¿no es cierto?, donde nos habla aquí, en la carta que escribe a Tito, esta epístola linda, cortita, donde nos muestra, ¿no es cierto?, que la gracia de Dios, este regalo de Dios, se ha manifestado a todos los hombres, y tiene un contenido, y ese contenido es la salvación. Ahí te la dejo para que tú desarrolles la idea, Archibaldo. Y mi hermanito Mauricio, perdón, puede buscar después Romanos 5:20, que ya introdujo recién el tema también aquel, para que lo pueda compartir. Romanos 5:20-21. Bueno, lo que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, se refiere a varios temas, y acá en lo específico nos muestra lo maravilloso del Evangelio, porque entendemos, sabemos, como textos como el que estamos viendo de Tito 2:11, es que el Evangelio es universal, es para toda la humanidad. Dios tiene misericordia con toda la humanidad y Dios tiene gracia para con todos, ¿ya? Lo que hoy día estábamos viendo es un poco esa gracia eficaz que opera y obra en la vida del creyente. Mm. Pero un poquitito antes de ir a eso, debemos decir que Dios tiene gracia con todo el mundo. Y eso es algo que ya se debe haber visto en el programa pasado, que hace referencia a esta gracia común. Mire, todo lo que hace Dios, que le da a la humanidad, merecida e inmerecidamente, son regalos. Mm. Inmerecidos, hermano. Oye, en una parte de la escritura, y eso yo creo que muchos lo deben haber escuchado, que Dios muestra su amor para con la humanidad, para justos y pecadores. Mire, el sol sale para justos y pecadores, y la Mm. lluvia cae para buenos y malos. ¿Ya? Y usted crea o no cree en Dios, va a ser bendecido también. Dios le va a amar, Dios le va a dar familia, le va a dar trabajo, porque no tenga duda que todo viene de Dios. ¿Ya? Él es el hacedor de todas las cosas. Él es soberano sobre absolutamente todo. ¿Ya? Amén, Dios. A veces no nos gusta caer en estos absolutismos, lo cual no es, somos fundamentalistas, pero también queremos tener sabiduría y en qué cosa, ¿no es cierto?, nosotros no podemos transar, y eso sin caer en un fanatismo. Mira, el creyente no es un fanático, el creyente es un convencido de la existencia de Dios y de su amor, de su justicia. Y lo que estamos viendo es el obrar del Espíritu Mm. Santo, que es el mismo Dios,
sobre nosotros con esta gracia que es eficaz, que opera algo en la vida nuestra, que cambia nuestra vida. Pero ahí viene esto de estas discusiones de repente de la soberanía de Dios versus Mm, nuestra propia soberanía cuando la denominamos el libre albedrío, ¿sí? claro. Dios nos ha creado con libertad, pero todo limitado, obviamente, porque no somos dioses, ¿verdad? Tenemos existencia, tenemos conocimiento, tenemos sentimiento, mire, tenemos el poder de crear cosas, cuánto el hombre ha transformado la naturaleza, etcétera, para no ahondar sobre eso. Entonces, hay una gracia que es para todo Mm, el mundo, pero no todo el mundo va a ser beneficiado de esta gracia que procura la salvación y el librarnos de la ira venidera, que cuando decimos la ira venidera nos referimos al mm, juicio de Dios, porque Él es justo y va a amén. juzgar toda obra, Mm, ¿ya? Y nosotros también vamos a ser juzgados, pero vamos a ser libres si nosotros hemos creído y aceptado el plan de Dios. Si usted no cree en mm, Él, bueno, significa que llegado el momento, usted se va a presentar, le guste o no, mm, ante Dios porque Dios es real, es lo que yo creo. Usted es libre de no mm, creer en Dios, ¿ya? Pero ojo, la Escritura mm, dice de que no habrá excusa, ¿ya? Porque en el mm, fondo, si uno acepta o rechaza a Dios, lo va a hacer plenamente consciente y con nuestra sabiduría o entendimiento que Dios nos ha dado. Pero bueno, acá, volviendo al punto, eh, cuando Pablo le escribe a Tito y le recuerda, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ese es el deseo de Dios. Obviamente sabemos que no todos se van a salvar, no porque Dios no quiera, es porque si nosotros rechazamos en nuestra, usando nuestra libertad, como lo tuvieron, ¿no es cierto?, la voluntad y, de los ángeles caídos, ¿verdad? Y los que se mantuvieron fieles a Dios, en la humanidad pasa también algo similar, ¿cierto? La humanidad tiene todo el derecho, o sea, no todo el derecho, tiene la facultad de aceptar o no a Dios, pero eso va a traer consecuencias. Nos ha creado Dios libre, pero también responsable, ¿ya? mm, Entonces, ahí hay algo que entender, cómo conciliamos, y a veces, muchas veces en eso como que nos perdimos un poco, cómo conciliamos la soberanía, perdón, la mm, soberanía de Dios, que Dios controla todas las cosas, y nuestra propia voluntad, ¿no es cierto?, o el ejercicio de nuestro libre albedrío, ¿ya? Entonces, para eso está la revelación general, no vamos a entrar en eso, pero para mencionarlo, aquellos que lo han escuchado, la revelación especial, que son las escrituras, y la revelación más perfecta, que es la venida de mm. Cristo, es la revelación última, ¿no es cierto? Al final, Dios se ha comunicado con la humanidad muchas veces, de muchas maneras, por medio de muchos hombres, y finalmente, ¿no es cierto?, ha enviado a su Hijo, Mm. ¿ya? Y ahí está un antes y después en la historia, y bueno, y cada persona va a tener que tomar una decisión al respecto. Y cuando, y para terminar con esto, la gracia eficaz es el obrar del Espíritu Santo que conduce a la persona, al ser humano, a creer en Cristo. Y cuando yo creo en Cristo, pasa a ser una gracia común, ¿no es cierto?, que a una gracia eficaz que procura la salvación, porque es el plan que Dios ha diseñado. Aceptar el sacrificio de Cristo a mi favor. ¿Ya? Eh, bueno, y ahí viene todo lo que dice que enseñándonos, ¿verdad? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mm, Si usted no quiere vivir justo, simplemente porque no ha mm. aceptado a Cristo y siga su vida injusta, ¿no es cierto?, a su manera, a my way, como decía Frank Sinatra, ¿no es cierto? Y algunos grandes poetas que han escrito vida, nada te debo y qué sé yo, y tantas cosas. Amado ¿Ah? Nervo, Claro, Amado Nervo. muy cerca Bueno, de pero Ocasio te bendigo vida. claro, pero aquí tenemos las escrituras, ¿no es cierto?, que habla de un desarrollo, ¿no es cierto?, que nos Mm, sitúa en un contexto, ¿ya? Y el contexto es ese, ¿ya? Que hay un creador, y este creador, ¿no es cierto?, nos indica un mm, camino, y si nosotros no queremos tomarlo, tomaremos nuestro propio camino, y ese camino nos conducirá a un lugar diferente, mm. ¿ya? Pero la gracia es el obrar de Dios, del Espíritu Santo, Amén. ¿verdad?, que nos puede conducir a Cristo. El Espíritu Santo nos conduce a Cristo. Y si a usted no lo conduce, lo lamentamos mucho y bueno, en algún momento se sabrá. Eso, Así hermano. es. Bueno, ese es un texto muy lindo. Mi hermano está a la guay, te dijera con Romanos 6.
Me llama la atención ese concepto, ese adverbio de cantidad, todos, porque la gracia, ¿verdad? Es para todos, no hay excusa aquí, nadie puede decir, no, yo estoy exento, a veces por problemas sociales, culturales, por clase, por apellido, por distinción de grado de escolaridad, más, menos, por títulos que podamos tener, ¿no es cierto? Si es que hay una genealogía de príncipes y reyes de la humanidad, ¿no es cierto?, al aspecto humano, pero aquí nadie escapa. Todos pueden impetrar, digamos, si los abogados, el beneficio de la gracia, ¿cierto? De la salvación. El producto de la gracia, podría decir, es salvación. Pero hay una exigencia que ya la mencionaba mi hermano y la menciona aquí el apóstol: impiedad, renunciar una vez que ya somos, ¿no es cierto?, benefactores de esta gracia y que se manifieste en la salvación nuestra eh, frente a la eternidad y a la respuesta que tenemos que dar a la eternidad como ser humano. Ya mencionabas tú, renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, vivir sobria, justa y piadosamente, aguardar la esperanza bienaventurada, dice, y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí también nos refrenda, ¿no es cierto?, cuando dice, bueno, esto aquí, háblalo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Queremos hacerlo nosotros. Habla, exhorta, reprende y con toda autoridad. Hay un texto maravilloso que el apóstol Pablo en Romano, ¿no es cierto?, está ahí, que me gustaría que mi hermanito pudiera explicar un poquito aquello, este concepto de la gracia también que está acá. Pero la ley, Romanos 5, 20 y 21, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Parece contradictorio, mira, ¿eh? Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesús, Señor nuestro. ¡Ay, qué perdonazo más grande, hermano, hermanito Mauricio! ¿Estás muteado, Mauricio? ¿Estás muteado? Ya, Ahí sí. ya, perfecto. Yo decía que con la ayuda del Señor voy a tratar de sintetizarlo Sí, adelante, con dos hermano. Con toda ejemplos, libertad, mi hermanito. porque es un gran tema, es un gran tema que viene, ya el capítulo 5 lo viene tratando. Y bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Eh, que donde abundó el pecado, ¿cierto? Más abundó la gracia. Yo no tengo Claro. la Reina Valera, aquí me sale de otra forma, en este momento estoy con otra versión, pero dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa. Increíble. Tomemos un ejemplo de un pecado de la humanidad, un pecado grande de la humanidad, que fue matar al mismísimo Hijo de Dios. Claro, Dígame, ¿qué otro pecado más grande pudo haber cometido la humanidad? claro. Donde abundó el pecado, en el pecado más grande que el hombre puede cometer, abundó la gracia porque por medio de esa muerte nosotros somos beneficiados y somos salvos por su Mm, muerte. Qué, ah, como que, Increíble. qué, o sea, qué grandiosa es la obra de Dios, ¿no? Claro. Qué grande es su plan de salvación. Cuando más el hombre más pecó, Dios lo utilizó para salvación de los hombres. ¿Qué pasa cuando en un pueblo, eh, pongámosle, todos son pecadores, todos están al lado del vicio, del alcohol, la prostitución, lo que queramos, todos los tipos de pecados? Cuando uno es salvo por Dios, esa salvación va afectando a todo el pueblo, afecta a todo el pueblo, porque eh, eh, es más abundante la gracia de la salvación de Dios que el mismo pecado. Mm, Entonces, por eso, por esa razón, el pecado ya es cosa de tiempo, es cosa de tiempo. Tiene su fecha límite el pecado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Eh, mm, y también dice en el 21, dice, entonces así como el pecado reinó sobre todo, lo llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da resultado la vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Es decir, esta gracia maravillosa
que cuando, por ejemplo, uno es salvo en la familia y esta salvación afecta a todos los demás, el Señor sabe si finalmente va a salvar a toda la familia, no lo va a salvar, porque eso Correcto. finalmente nosotros no lo manejamos, eso es juicio de Dios. Eh, Finalmente el resultado de esta gracia, de esta Sí, salvación es vida eterna y esa vida eterna comienza ahora. En cuanto ya el Señor ha tocado nuestras vidas, comenzamos a vivir una vida nueva en Cristo. La vida eterna comienza aquí y comienza así es. ahora, y con la ayuda y con la misma gracia, el Señor va también afectando a través de nuestra vida las vidas de los demás. Así que es maravillosa la gracia de Dios. Y bueno, eh, es mucho más profundo el tema y traté de sintetizarlo lo que más pude. Gracias, hermanito. Recordar ese texto cuando dice Juan, el Juan Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese tan maravilloso que dice el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Después, posteriormente, Cristo lo dice. Esta incongruencia de la muerte en la cruz, bien, y qué lindo que mi hermano lo expresa así, mi hermano Mauricio. Claro, han habido muchas muertes en el mundo, desde que el hombre fue parido, ¿no es cierto?, ya en el Edén, por así decirlo, de una forma espiritualmente. Pero podrían haber muchos hitos, ¿ah? Muchas otras muertes grandes, pero nunca y que han involucrado millones de personas. Pero no hay otra más grande que esta, sin lugar a dudas, la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo. Me gusta ese concepto, hermanito, el cordero inmolado, el cordero pascual. Me encanta ese concepto del cordero pascual, porque junto con ese pienso en el león de la tribu de Judá. Y mire, los judíos frente a este fenómeno de la muerte de Cristo, de la gracia de Cristo, para ellos era una piedra de tropiezo esa muerte. En el griego escandalón, de ahí viene la palabra escándalo, una palabra griega escandalón. Para el judío, la muerte de Cristo, este regalo, de este don inefable, de este gran regalo de Dios que no merecíamos, era un escándalo, porque era una piedra de tropiezo, era una piedra de tropiezo. Y bien se menciona, Pedro habla lo mismo, que la piedra que vinieron que era la principal piedra, ¿no es cierto? Los hombres lo rechazaron, vino a ser la piedra del ángulo, la principal, y roca que hace caer. Para los griegos, este sacrificio, esta gracia de Dios, era una locura, moría en el griego, una locura. ¿Cómo es posible que pueda haber una salvación en una muerte? Era imposible. Y para el mundo gentil, el mundo como nuestro, ¿no es cierto? Los bárbaros, como se les conocía antes, bueno, era increíble que de una cruz, de un asesinado, de un muerto en la cruz, brotara la salvación. O sea, era imposible de entenderlo. Entonces, ¿cómo entender? Yo siempre converso con los alumnos en el Instituto Bíblico, digo, que no me pidan que yo les explique esto, porque si yo fuera Dios estaríamos todos condenados, sin lugar a dudas. ¿Cómo entiende usted que mientras más abunda el pecado, mientras el pecado abunda, ¿no es cierto? Utiliza otra palabra, mientras abunde el pecado, la maldad en todo lo que usted quiera, en todos los ámbitos de esta, en las consecuencias, en las múltiples facetas como se manifiesta, abunda el pecado abunda, dice que sobreabunda la gracia. O sea, uno solamente eso puede entenderlo, bueno, pálidamente, puede entenderlo pálidamente, ¿verdad? Y con la ayuda del Espíritu Santo, sin duda. Y eso es cifrarlo en el amor, o sea, un amor incondicional de Dios hacia la criatura. Y me llama la atención buscar, mientras mi mamá estaba leyendo, estaba estudiando con mi esposa la epístola mañana y noche, nos dedicamos a estudiar, vamos en primera y segunda de Pedro hoy día, y leía algo que habla Santiago cuando habla de las obras, pero después está hablando de la prueba del amor fraternal que debía ser también un símil del amor de Cristo. Y mire lo que dice en cuanto a esto, pensando en este concepto de que el pecado abunda, que lo lógico sería, bueno, si el pecado abunda, fusílelo, pues, métalo en la cárcel, liquídelo, porque el que la hace la paga. Pero mire lo que dice aquí. Dice en el capítulo 2 de Santiago, verso 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, no por la ley de la ley de la libertad. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia.
¿Te das cuenta? O sea, juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Chanfle. Dijera Chapulín. O sea, uno dice, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Se metió un autogol el Señor? Dios se metió un autogol, pues Dios justo. Se hizo un autogol al decir que, o sea, pequen nomás, intensifiquen el pecado y mientras más pequen, va a sobreabundar la gracia. Entonces alguien dice, si no es justo, Dios no es santo, y alguien puede perderse en aquello, o sea, perder en ese asunto, en verdad. Pero bueno, en ningún caso Dios se hace una zancadilla él solo, él no se hace un autogol, no está, yo digo siempre, borrando con el codo lo que escribió con la mano, porque al aplicar, ¿no es cierto?, la muerte sustitutiva de Cristo en nuestro favor, obviamente se está aplicando el principio de justicia, sin lugar a dudas, y de santidad de Dios. No es que Dios necesite, porque Él no necesita nada, pero en conformidad a su sobrenaturaleza, no sé cómo explicarlo, su honorabilidad, su providencia, podríamos decir su soberanía, su perfección, obviamente que esos elementos que son para nosotros algo ético, ¿verdad? Lo correcto, lo bueno es el sumo. Nosotros conocemos esto, pero la esencia viene de Dios, lo perfecto. En ningún caso Dios hace una zancadilla, sino que obviamente, ¿no es cierto? Pareciera ser que se cumple, por supuesto, sin lugar a dudas, no, no pareciera ser, se cumple. La justicia de Dios no queda escondida, relegada a un plano inferior, porque perdona al hombre mientras más peca y mientras más grande el dolor de haber crucificado a Cristo. No está en telejuicio la santidad porque no dejó pasar el pecado en vano. Hubo uno que pagó por todos como cabeza federal, pero el amor, yo creo, y la misericordia priman. Y eso es lo que nos falta a nosotros muchas veces con nuestro prójimo, cuando somos tan duros en algunos juicios que emitimos, y uno con el tiempo va aprendiendo, y en la medida en que más va estudiando la palabra, nos vamos encontrando que la verdad a veces hemos andado para cualquier lado, y que necesitamos cada día más de la misericordia, y que debía ser ese digamos, la regla que nos rigiera. Hermano Santiago, estaba Santiago, ¿no? El primera de Pedro 2.9 nos sigue hablando también de este asunto, hermanito Archie. Primera de San Pedro 2.9, un texto muy conocido. Me gusta este Pedro, en este caso en la segunda epístola, cuando nos muestra cómo la conducta, ¿no es cierto?, la conducta del cristiano y el sufrimiento del cristiano deberían de ser observados a partir de, ¿no es cierto?, de la salvación plena de Cristo. Y mire lo que dice acá en el capítulo 2 que usted, yo sé que lo ha leído muchas veces, 2.9, donde también nos da un viso de lo que es la gracia. Aquí la vida del creyente, ¿no es cierto?, es vista desde la perspectiva de la foto que Dios toma en cuanto a las características y bendiciones y la posición exaltada a la cual ha sido llevado el hombre en Cristo, cosa que Pablo hace ahí en Efesios. Mire lo que dice, Archibaldo 2.9. Después mi hermanito, como voy concluyendo, mi hermano Mauricio queda con Juan 6.37. Más vosotros, dice, mire, refiriéndose a los redimidos, a los hombres que fueron salvos o mujeres salvas, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, y aquí viene, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es un principio de gracia. El otro, el efecto de lo que sucede como producto de la gracia. ¿Verdad? Pero no voy a ahondar más para que mi hermano desarrolle la idea. Me quedo con la última parte. Dice, de la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso de estar en las tinieblas, bueno, alguien dice está en la, ¿cuánto hacía? En la luna negra, antes decía, está en la oscuridad. Bueno, no deja de ser cierto, ¿verdad? Eh, Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un salto sideral de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién hemos pasado por la conversión? Mauricio nació en un lugar cristiano. Archibaldo, me refiero también de alguna otra forma. Yo también, pero desde la religiosidad nosotros, ¿verdad? Lo que significaba la religión que teníamos. Pero uno notó un cambio tremendo en todo. Hermano Archibaldo, no quedando 10 minutos. Saca tu
Estás muteado, Archibaldo. Sí. Estás escuchando un poquito raro, no sé si es mi internet o el tuyo. Puede ser. Eh, Se escuchaba un poquito lento. Sí, bueno, maravilloso este texto que muestra una obra concluida. ¿En qué sentido? Aquí se está dirigiendo al pueblo de Dios, es decir, aquí Correcto. está definiendo cuál es la calidad que tenemos una vez que hemos sido beneficiarios de esa, de esa gracia eficaz, inmerecida, de ese don inefable, ¿no es cierto? Que es sublime, que es incalculable lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿ya? Porque aquí está hablando de los hijos de Dios. En algún momento tú mencionaste, mire, todos somos criaturas de Dios. En Mm, eso no hay discusión. Todos somos creación de Dios. Todo lo que existe, todo lo que hay. ¿No es cierto? Lo material e inmaterial, lo visible e mm, invisible. ¿Ya? Para que nos entendamos. ¿Ya? mm, Pero hijos de Dios no son todos, lamentablemente. Y en el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y todos sean salvos. Sin duda, cuando creó a los ángeles también él esperaba, ¿verdad? En su deseo, y él sabía todas las cosas, de que una parte, ¿no es cierto?, de los ángeles se le iban a revelar, y eso lo sabía. Y también Dios sabía de que la humanidad muchos le iban a rechazar, y muchos le rechazan, y muchos le rechazarán, mm, ¿ya? Entonces, aquí se está dirigiendo a aquellos que, mm, ¿verdad?, hemos creído en Dios, ya hemos confesado nuestra fe, hemos tratado, ¿no es cierto?, de no llevar una vida religiosa, sino que una vida consecuente con lo que hemos creído desde lo más profundo de nuestro ser, y lo que tampoco ha sido fácil, ¿ya? Porque también fuimos rebeldes, sin duda escuchamos mucho tiempo la palabra de Dios y esa mm, palabra no llegaba, hasta que en un momento llega, en un momento la gracia común se transforma en una gracia mm. eficaz, ¿ya? Entonces pasamos a ser un linaje escogido, fíjese, porque Dios nos escoge en ese sentido, escoge y quiere que toda la humanidad proceda al arrepentimiento. Mire, uno de los problemas que tenía el pueblo de Israel, haciendo referencia a los versículos anteriores, que para ellos es intolerable pensar de que el Mesías iba a tener que sufrir esta muerte tan ignominiosa, vergonzosa, pero el problema es que ellos no, hay cosas que están en su propia, en el Antiguo Testamento, y que muestra estas dos facetas o estas dos realidades de este Salvador único, ¿ya? Entonces, claro, ellos siempre han tenido el orgullo y siempre pensaban que su Mesías iba a venir en victoria. Sin Mm, duda viene en victoria, en su segunda venida, ¿ya? Ellos lo mm, están esperando, pero ellos no reconocen que Cristo tuvo que morir y morir de esa forma, ¿verdad? Porque el pecado a alguien le cuesta. Mire, si el haber muerto a Cristo no es una muerte cualquiera. No es como que a Lucho Lascano hubiese sido nuestro redentor y él murió en una cruz. Hermano, el que fue a la cruz, el que se subió voluntariamente a la cruz era este hombre, este nuevo Adán, sin pecado, hermano. mm. Y él consciente de eso, se despojó de sí mismo, ¿verdad? Es el mismo Dios que sea humana, que sea humana. Yo siempre he dicho, mire, qué privilegio tenemos la especie humana, haber sido Mm, creados a su imagen y semejanza, y después, no contento con eso, se hace uno de nosotros para salvarnos. mm, Entonces, no se sacrificó a cualquier persona, porque ninguno estaba a la altura de Cristo para ser entregado como Cordero de Dios, un Cordero sin mancha, y la justificación o el entendimiento de esto está en todo el ritual judaico de sacrificios que fueron miles y miles, cientos de miles de víctimas, ¿no es cierto?, animales mm, que derramaron su sangre, ¿no es cierto?, en propiciación o en reemplazo como para tapar el pecado de nosotros por un tiempo o del pueblo que estaba delante del templo. Pero cuando vino Cristo, su muerte fue suficiente, única, ¿ya? Entonces, cuando hablamos también de la gracia que sobreabunda, hermano, lo que pasa es que la gracia es ilimitada, que por más mm, que haya pecado, la gracia siempre va a cubrir, porque
La Escritura misma lo dice también en otras partes, ¿no es cierto? Que Dios es capaz de perdonar todo pecado, a excepción de pecar en contra del Espíritu Santo. Y cuando dice que Dios perdona todo pecado, es porque sobreabunda la gracia de Dios. Mucha gente piensa que Dios no puede perdonar todo pecado, pero cuando decimos que perdona todo pecado, no es que sea gratuito. Cristo pagó algo tremendo. Él, siendo Dios, ¿no es cierto?, se hace hombre en forma perfecta y carga con el pecado de toda la humanidad, todo el pecado, toda la maldad que abundó, ¿no es cierto?, expuesta sobre Cristo, ¿verdad? Y como bien decía también Mauricio, eh, la gracia de Dios, el poder de Dios es superior a toda la maldad. Si va a llegar un momento en que la maldad ya no va a existir, ¿no es cierto? Y esa es la promesa de restaurar la comunión con Dios, donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber muerte, donde no va a haber llanto, donde el pecado, la maldad y todo lo que ahora el hombre tiene libre albedrío para hacer, no será. ¿Ah? Entonces, ¿y quiénes quedarán? Quedará el pueblo escogido de Dios, ¿no es cierto? Que ha creído en Él, que hemos sido llamados, ¿verdad? Y que hemos escuchado la voz del Espíritu Santo y hemos creído en su obra redentora. Nos convenció de que somos pecadores, de que hay un mundo de justicia real, no como la que, justicia humana, que es imperfecta, que es limitada, que tiene sus dificultades, porque somos humanos, ¿ya? El único que puede hacer justicia verdadera, que conoce todas las cosas, es Dios. Y que va a haber un juicio. Eso es la obra completa del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre la humanidad, en este periodo de la gracia, ¿verdad? Convencernos de que somos pecadores, de que hay un reino de justicia real y verdadero, y que Amén. el pecado no va a ser pasado por alto, y de que va a haber un juicio donde todos compareceremos ante Cristo. Y quienes nos vamos a eximir de eso, porque ya nuestro pecado ha sido pagado, ¿no es cierto? Y por eso que somos linaje escogido, somos verdaderos sacerdotes, somos una nación santa, no perfecta, sino que apartada para Dios, ¿no es cierto? Un pueblo adquirido por Dios, porque Él con su sangre nos compró, para que anunciemos las virtudes de aquel Amén. que nos llamó. Amén. Y toda la Gracias, gloria. Chivaldo. Nos va quedando poquito para que Mauricio tenga su parte. Gracias. Eso es lo que todo. Hasta ahí terminaba, hermano. Gracias, Maito. Dios te bendiga. Hermano, Maito Mauricio, quedan 6 minutos. El texto, todo lo que el Padre me da, dice Cristo, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Gloria al Señor. Amén. Sí, bueno, es para confirmar más que nada el tema que estamos tratando, que es la gracia eficaz del Señor, Claro. que finalmente al que llama, al que, el que el Padre predispone a Cristo, finalmente eh, el Señor no lo rechaza. No tengo mucho que agregar porque en realidad está bastante claro. Vemos que Dios actúa eficazmente en nuestros corazones y bueno, Él tiene el conocimiento pleno de todas las cosas. La verdad es que estos temas de repente nos superan un poco, pero nos Yes. queda a nosotros confiar y descansar en la gracia del Señor, po. La gracia del Señor es perfecta, que la guía del Espíritu Santo es perfecta conforme a los tiempos, conforme a los propósitos de Dios. Y en ese sentido tenemos que estar conforme que el Señor hace y dispone conforme según su voluntad, según los designios de su tiempo. Lo importante es que nosotros estemos confiando en Él, apegados a Él, y que el Señor nos siga, por medio de su misma gracia, nos siga eh, renovando el entendimiento de sus Amén. cosas Amén. para que podamos ser más eficaces en esto, en la palabra, para poder trazar eh, la palabra de una forma correcta, de una manera eficaz, y Amén. donde Gloria a Dios. podamos todos los que nos escuchen eh, y los que escuchemos podamos ser bendecidos por medio de su palabra. Gracias, hermanito. En el texto maravilloso ese que da lectura a mi hermano, maravilloso la soberanía de Dios. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y yo, dice él, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Bueno, me acordaba un poco, al ir concluyendo, ese himno tan lindo, Sublime Gracia. Maravilloso, Sublime Gracia. Podíamos lo puesto ahí. Entonces, Sublime Gracia, la del Señor que
a un infeliz pecador como uno, vino a darle salvación. Vamos a estar concluyendo leyendo un texto para que quede en nuestra retina de la gran salvación en Hebreos 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estimado amigo, Dios le bendiga. Y quiera el Señor que al oír esta palabra que hemos compartido con mucho deseo en nuestro corazón, con temor y temblor, como decía Pablo, tratando de no errar en nuestros aportes, quiero que usted pueda entender también el mensaje glorioso del Señor, que no sabemos en la condición en que usted está, si no tiene a Cristo o está en esta o cual religión. Es hora, ¿no es cierto?, de detenerse y escuchar la voz de Dios. Y cuando escuchamos la voz de Dios, está clarito para dónde tenemos que caminar. Que Dios les bendiga grandemente. Hermano Mauricio, si quieres pedirse un ratito, en un segundo, de que nos están escuchando. Amén, sí, muchas bendiciones a los que nos escuchan, a los que siguen el programa, de que el Señor les está bendiciendo grandemente. Y igual muchas bendiciones, hermano Archie, hermano Luis. Un gusto poder compartir la palabra con ustedes y como siempre me siento honrado de poder tener este tiempo. Gracias, Meito. Hermano Chivaldo, un segundo para Bueno, despedirnos. al despedirnos, recordarle el inmenso amor que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la vida eterna está al alcance de cada uno de ustedes, con humildad, ¿no es cierto?, recibir y ponerle oído al Espíritu Santo que está siempre llamándonos. El Amén. Señor bendiga a cada uno de los telespectadores, ¿no es cierto?, y a su familia. Y lo esperamos la próxima semana, si Dios quiere. Amén. Amén. Padre, te alabamos y te damos gracias por este momento, esta linda ocasión que nos da de tenernos, Señor, y compartir un tema tan relevante como este. Que la gracia tuya, la multiforme gracia tuya, pero que se expresa en el regalo más maravilloso que ser humano puede tener, el don inefable de Cristo, pueda ser, Señor, quien ilumine la vida de nuestros amigos, amigas, de quienes, Señor, están desorientados en este momento, pasando por momentos difíciles, donde no se encuentra, Señor, sentido a la vida. Queremos invitarlo a que a través de la palabra tuya, el Espíritu Santo pueda guiarlos y hacer una obra maravillosa, Señor, que los convierta también en un real sacerdocio, en una nación santa, en un pueblo adquirido por Dios para anunciar la virtud de quien los llama. Quédate con nosotros y bendice a quienes nos han escuchado. En el nombre de Jesús, amén.